Hola amigos y amigas de la Sociedad Lunar. En unos minutos empezamos la transmisión. Gracias. Hola amigos, en un ratito estamos largando la transmisión. Muchas gracias por estar, ¿eh?
Buenas tardes, amigas y amigos de la Sociedad Lunar Argentina. Soy Alberto Anunciato. Bienvenidos al ciclo Astronomía en Cuarentena, el ciclo de actividades online de la Sociedad Lunar Argentina. En tiempos de aislamiento obligatorio, la Sociedad Lunar sigue compartiendo con la comunidad sus actividades gratuitas como siempre. Cuando pasen estos tristes tiempos y volvamos a la normalidad, no la nueva normalidad con la que nos amenazan, sino los viejos buenos tiempos, volveremos a compartir los telescopios en la plaza, las conferencias. Pero mientras tanto, mientras haya cuarentena, Astronomía en Cuarentena. El sábado 27 de junio seguiremos con una observación virtual de la Luna, todos juntos de nuestras casas paseando por la Luna creciente. Ahora presentaré la charla de hoy. Román García Verdier es un viejo amigo astronómico, desde hace 12 años, a quien admiro. Sus intereses abarcan la astrofotografía, la observación de estrellas dobles, la observación lunar y otros intereses que seguramente me estoy olvidando. Construyó él mismo su espléndido telescopio junto con la montura. Y ahora lo tenemos con nosotros en estos precisos instantes. Su charla versará sobre los distintos tipos de telescopio, su funcionamiento, mecanismos ópticos, así como sobre el proceso de construcción del mismo. Les agradecemos que canalicen sus preguntas por el chat del YouTube y para aquellos que no están registrados pueden enviar sus preguntas al correo electrónico de nuestra asociación sociedadlunarargentina@gmail.com y Román las va a responder al finalizar la charla. Bueno, Román, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias, Alberto. La verdad que tus palabras me parecen demasiado sobre mi persona, pero bueno, nos conocemos hace mucho. Como bien decías, la idea es introducirnos un poquito sobre lo que es este instrumento, el telescopio, pero algo muy básico. Tampoco vamos a entrar en temas de óptica avanzada porque tampoco se justifica. Y bueno, la idea es hablar un poco de lo que es el instrumento y sobre todo las distintas configuraciones que tiene un telescopio, ya que uno por ahí lo ve y parece que fueran todos iguales, pero depende para el uso que se lo va a usar, es como se configura la óptica. Así que bueno, espero que la charla de hoy no sea aburrida y que, bueno, al final de la misma vamos a tratar de responder las preguntas de ustedes. Bien, comenzamos. Podemos decir que el telescopio es un instrumento óptico que sirve para observar y ver agrandados los objetos lejanos, especialmente las estrellas y otros cuerpos celestes. Al hombre le confirió una sensación de poder, ya que le permitía observar lo que sucedía a grandes distancias y ampliar su campo de acción. Los primeros catalejos permitieron observar los buques a grandes distancias y con 2 horas de anticipación antes de que fueran visibles a simple vista. Respecto al origen, podemos decir que es incierto, pero ya en el año 1200, el fraile Roger Bacon talla los primeros lentes con forma de lenteja, con la finalidad de aumentar la letra escrita o corregir los problemas ópticos en personas con deficiencias en la vista. Pero el probable descubridor fue el holandés Hans Lippershey, quien construyera el primer telescopio en 1608. Él pudo observar que con 2 lentes, una convergente, más alejada del ojo, y otra divergente cerca de él, se veían más grandes los objetos lejanos. Bueno, Galileo Galilei se entera de la invención de Lippershey en mayo de 1609 y construye el primer telescopio con lentes que encontró disponibles. Este instrumento consistió simplemente en 2 lentes simples, una plana, convexa y una bicóncava, colocadas en los extremos de un tubo de plomo, el cual tenía una amplificación de tan solo 3x. Los resultados fueron tan alentadores para Galileo que inmediatamente se dio a la tarea de construir otro con una amplificación de 8. El 8 de agosto de 1609, Galileo invitó al Senado veneciano a observar con su telescopio desde la Torre de San Marcos.
A diferencia de Lippershey, Galileo comprendió un poco mejor cómo funcionaba el telescopio, lo cual le permitió construir uno con una amplificación de 30x. En la diapositiva podemos ver a la izquierda una representación de Galileo invitando a los integrantes del Senado a observar los objetos lejanos y los planetas, Júpiter sobre todo, ya que descubre las lunas, las 4 lunas más grandes, que son las llamadas galileanas, como son Ganímedes, Europa, Io y Calisto. A la derecha podemos ver el telescopio que mejor lograra Galileo, de 30x, cito en el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia. Bien, la versión moderna del telescopio de Galileo, como vemos aquí en la diapositiva, consta de un tubo con un objetivo, un lente objetivo, que se llama así porque está más cerca de los objetos, y por el otro extremo un ocular, llamado así por estar más cerca del ojo. En este punto se colocan los aumentos una vez que los rayos que proceden del infinito son concentrados en un plano focal o punto focal, cosa que vamos a ver más adelante. Dicho tubo está colocado sobre una montura electrónica, en este caso, que se encarga de contrarrestar la rotación terrestre y mantener los objetos centrados en el campo para que no se desplacen. Esa montura puede ir sobre un trípode o un pedestal que esté empotrado en el suelo, un pilar. Bueno, el objeto de todo telescopio es recoger la mayor cantidad de luz que nos llega de los astros y que provienen del infinito. En la mayoría de los casos son muy débiles, como por ejemplo los objetos de espacio profundo, como las nebulosas, las galaxias, los cúmulos estelares. Y en otros casos son los objetos más brillantes, como los planetas, la luna. Y este instrumento trabaja sobre el espectro visible de luz formado por los 7 colores, esa pequeña ventana que nuestro ojo puede observar. Ese espectro de 7 colores, formado por ondas electromagnéticas, que inciden sobre una superficie curva, como vemos en este caso, una representación, y comienzan a concentrarse en un foco, es decir, los rayos paralelos que llegan desde el infinito, al incidir sobre esta especie de porción esférica, ya sea un lente o un espejo, como vamos a ver más adelante, comienzan a concentrarse en un punto que se llama punto focal. Este punto focal se encuentra a mitad de camino del centro de la esfera o su radio de curvatura, debido a que los rayos de luz que vienen del universo llegan en forma paralela, a diferencia de fuentes luminosas provenientes de la Tierra, que vienen con distintos ángulos. Podemos decir que la distancia focal es la distancia que recorre el rayo de luz desde que incide en el objetivo hasta su foco. Por la parte central pasaría lo que llamamos el eje óptico, justo en la parte media de lo que sería un lente o un espejo astronómico. Bueno, la forma de cambiar la dirección de estos rayos que vienen paralelos y concentrados en un foco se puede dar de dos maneras. Uno, a través de lo que se llama refracción. Se interpone una superficie convexa que contiene este lente, y los rayos que inciden en dicha superficie atraviesan un medio de distinta densidad para concentrarse en el foco del telescopio.
Bueno, la otra forma de concentrar los rayos luminosos que provienen del infinito hacia un foco es a través de lo que se llama reflexión. Es decir, dichos rayos se hacen incidir en una superficie cóncava de un vidrio tallado. Son vidrios especiales, por ejemplo los Pyrex o el Durán 50. Se utiliza porque dichos vidrios tienen muy poca tensión interna y muy poca deformación contra los cambios de temperatura. A esta superficie cóncava se la termina con un proceso despejado que se hace a través de la sublimación de aluminio en la mayoría de los casos, o a través de un plateado químico. Esta superficie altamente reflectante lo que hace, como decíamos, cambiar la dirección de los rayos cuando inciden, rebotan en forma muy limpia sobre dicha superficie y se concentra en el foco o en el plano focal. Este objetivo ya no se encuentra en la parte delantera del tubo, sino que generalmente están en la parte posterior, o sea, los rayos luminosos entran por la boca del tubo hasta el fondo, encuentran el objetivo, este vidrio o este espejo, y ahí retornan hacia adelante, generalmente donde se encuentra el punto focal, sobre todo en los telescopios del más básico, como el del tipo Newton, que ya vamos a ver las distintas clasificaciones. Bueno, en base a lo que hemos venido viendo, podemos clasificar a los instrumentos como refractores, en este caso como el tubo de Galileo, ¿no es cierto? En este caso consta de un tubo largo donde los rayos penetran por un extremo y salen por su extremo opuesto. Como habíamos dicho, el extremo anterior se ubica el objetivo, y en el extremo posterior, donde van los aumentos, se encuentra el punto focal o el ocular. La otra clasificación son los reflectores. Son la concentración de los rayos de luz en un foco se da a través de espejos, como habíamos dicho. Y una tercera clasificación que combina ambos sistemas, o sea, tanto lentes como espejos, son los sistemas catadióptricos. En este caso se utilizan tanto cristales perfectamente tratados y tallados y espejos para lograr ese sistema que concentre en un punto focal los rayos que provienen del infinito. Bueno, el telescopio refractor, un esquema, redundando un poco sobre lo que ya vimos. Los rayos vienen en forma paralela, atraviesan una lente convexa, se empiezan a concentrar hacia el fondo del tubo en un punto focal. El centro, el eje central, se llama eje óptico, y el punto donde se concentran todos los rayos se llama plano focal. El telescopio reflector es del tipo Newton, el más conocido. Los rayos vienen paralelos, entran por la boca de un tubo que está abierto, por el lado, en este caso de la diapositiva, vemos que entran por el lado derecho, impactan en el fondo del tubo, en un espejo cóncavo, y empiezan su viaje a concentrarse en un punto focal. Antes de concentrarse en el punto focal, son interceptados por un espejo plano a 45 grados que desvía su recorrido hacia afuera del tubo, donde se coloca el ocular o el aumento que queremos darle a la imagen. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un tubo de tipo Newton. A la izquierda vemos el espejo principal. Como vemos, la superficie reflectante está por arriba, digamos, y no va por detrás, cosa que el rayo no tenga que atravesar ningún otro medio de distinta densidad. En este caso pega, rebota en forma pura y se dirige hacia su punto focal. Está ubicado ahí en la celda porta primario,
A la derecha de este se encuentra el espejo plano a 45 grados que se coloca delante del tubo y es el encargado de desviar los rayos hacia afuera, hacia el ocular. En este caso un esquema del sistema combinado o catadióptrico del tipo Smith-Cassegrain, donde es un tubo cerrado por su boca, por su entrada, por una placa correctora que se llama, es un vidrio especial, ¿no es cierto?, que por el primer corrector de los rayos que llegan paralelo, atraviesan este vidrio en forma paralela, se dirigen e impactan en la parte de atrás del tubo en un espejo también cóncavo, vuelven hacia adelante y son impactados nuevamente por un espejo convexo y vuelven otra vez hacia atrás, pero en este caso se empiezan a concentrar y pasan por el hueco del objetivo principal y salen hacia afuera, donde se concentran en su punto focal que está por fuera y detrás del telescopio, donde se colocan, como vemos en la imagen inferior, los oculares con el aumento. Acá tenemos una imagen, esta es un telescopio de tipo Smith-Cassegrain de marca Meade, una marca muy reconocida en el mercado. Ahí se pueden ver los tres elementos. En la imagen de la izquierda, la placa correctora que está por delante. En esa placa correctora se ubica la celda porta secundario y allá atrás se ve el espejo principal o el objetivo, que es el primero que recolecta los rayos luminosos y los empieza a concentrar, como sabemos, hacia un punto focal. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de algo un poquito más técnico que hace a las diferencias de lo que son los telescopios. Los telescopios, al igual que una computadora, podemos decir que no son todos iguales, aunque por fuera parezcan similares. Sabemos que una computadora la podemos equipar internamente o para un trabajo de tipo de oficina, para manejar un Word o un Excel donde las prestaciones y la potencia del equipo no es muy necesario, si tenemos un tipo de trabajo de diseño en 3D, de animación, donde, bueno, ahí ya requiere un hardware interno de una computadora que sea un poco más potente, más sofisticado, con un procesador mucho más rápido, de mayores núcleos, más memoria RAM, placas de videos que sean muy rápidas, con mucha memoria, etcétera, etcétera. Un telescopio es más o menos similar, ya que depende para lo que se quiera utilizar, es cómo se va a configurar la relación de espejos, distancia focal y relación focal. Vamos a explicar un poquito primero qué es la relación focal. La relación focal, podemos decir, primero vamos a decir qué es la distancia focal. Bueno, ya lo veníamos hablando en las diapositivas anteriores. Es la distancia que existe entre el punto donde impactan los rayos paralelos que vienen del espacio hacia su foco o hacia su punto de concentración, que es el foco. Eso se llama distancia focal. Resumiendo, es la distancia que recorre el rayo de luz desde que incide en el objetivo hasta su foco. Simplemente es eso. La relación focal, podemos decir que es la cantidad de veces que entra el diámetro del objetivo, o sea, el tamaño ya sea del lente o del espejo principal, en su distancia focal. Y esa relación se saca dividiendo la distancia focal por el diámetro del objetivo. Puede parecer un poquito engorroso, pero bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos una distancia focal de 1200 milímetros y tenemos que el diámetro de ese espejo que está allá atrás, donde rebotan los rayos que vienen del espacio, es de 200 milímetros, la relación focal es de 6. Es decir, tenemos que dividir 1200 milímetros, que es la distancia focal, por el diámetro que tiene el objetivo. Eso da una relación de 6. Y ustedes me dirán, pero ¿para qué sirve esta relación? Bueno, es muy importante, porque esa relación va a determinar el tipo de telescopio
que va a ser o las capacidades que va a tener dicho instrumento. Una relación focal de 6 podemos decir que es una relación intermedia. ¿Qué significa? Que ese telescopio va a estar capacitado tanto para resolver bien imágenes de objetos muy luminosos como ser los planetas y la Luna, y para resolver bastante bien objetos muy débiles, imperceptibles para el ojo humano, como ser los objetos de espacio profundo. Nos referimos a las nebulosas, galaxias y todo ese tipo de objetos que a simple vista no los puede ver el ojo. Ahora, digamos, cuando la relación focal es larga, o sea, cuando la relación va de 6 a 10 o más, podemos tener, mejor dicho, el instrumento es muy capaz de obtener grandes aumentos, pero ser poco luminoso. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos un telescopio con una relación focal de 8, de 10 o más, ese instrumento está capacitado para tener muy buenas imágenes en el tema de planetas y la Luna. O sea, son los objetos más brillantes que podemos ver en el cielo. Entonces podemos decir que tenemos mayor aumento pero menor luminosidad. O sea que si con este tipo de instrumento apuntamos hacia nebulosas y galaxias, prácticamente van a ser muy poco visibles, porque el instrumento es menos luminoso. En focales largas significa que el punto focal se concentra mucho más lejos con respecto a su objetivo, nos da focales largas, nos permite tener mejores imágenes para planeta y Luna. Cuando el foco se concentra mucho más cerca del objetivo, estamos hablando de objetivo repasando ya sea un espejo cóncavo o un lente convergente en el caso de los refractores. Cuando ese foco se concentra mucho más cerca de su objetivo, nos da relaciones focales más cortas, o sea, de F6, F5, F4. Cuanto más baja es esa relación, más luminoso es el instrumento. En este caso vemos el esquema de una relación focal corta. En este caso tenemos menos aumento, o sea, no vamos a ver bien los objetos brillantes por más que lo aumentemos, sino que lo vamos a ver, al ser tan luminoso el instrumento, esos objetos se van a ver prácticamente muy brillantes, donde se va a perder la calidad de la superficie en caso de la Luna, se va a perder un poco de calidad de las bandas de Júpiter, de Saturno. Los detalles de la superficie planetaria empiezan a desdibujarse porque son muy luminosos. Son instrumentos especialmente realizados para observar espacio profundo, como por ejemplo galaxias, nebulosas, cúmulos, etc. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los efectos ópticos en la óptica de los telescopios. Tenemos los telescopios refractores, se producen siempre problemas de cromatismo o aberración cromática. Esto significa que, como sabemos, la luz blanca está formada por una frecuencia de distintas longitudes de onda que van desde el rojo hasta el violeta. Bueno, cuando los rayos de luz atraviesan este medio de distinta densidad como una lente y se produce la refracción, no todas las frecuencias que conforman la luz blanca se concentran en un mismo punto. O sea, hay longitudes de onda como las azules y las rojas que se concentran en distintos puntos de luz. Entonces eso lo que logran es que las imágenes aparezcan con unos halos de colores alrededor, en el borde, en la parte perimetral, produciendo efectos bastante desagradables y deformaciones en las imágenes, como se puede ver en la imagen de la derecha. Para mejorar esto o corregir este defecto se usan un par de lentes, dos lentes.
una convergente o lente Chrome, que es la que está más al exterior, o la primer lente que encuentra o que intercepta los rayos de luz, y una interior o lente divergente Flint, que las dos a la par forman el doblete acromático de Fraunhofer. Esto lo que logra es precisamente corregir los distintos focos de las distintas longitudes de onda que forman la luz blanca. Digamos, lo que logran es que todas las longitudes de onda, sobre todo, el doblete acromático corrige solamente dos, el rojo y el azul, y no logra corregir la longitud verde. Pero bueno, este tipo de par mejora notablemente la imagen. Otro tipo de lente mucho más perfecta son las lentes apocromáticas, que bueno, acá no tengo un ejemplo en las imágenes, pero es un tipo de corrección que hace que todas las longitudes de onda, ya sea desde el rojo, el azul y el verde, se concentren en un mismo punto, eliminando por completo el efecto de halo luminoso de color o el cromatismo alrededor de los objetos. O sea, el objeto se ve tal como es. Acá vemos un doblete acromático en un corte al medio de un tubo refractor. Vemos el par de Fraunhofer adelante del tubo, y bueno, una vez que los rayos pasan por ahí, empiezan su viaje de concentración al foco hacia la parte posterior del tubo. En el caso de los telescopios reflectores, los defectos ópticos no son de cromatismo, sino de forma, de deformación. O sea, en vez de ver un objeto puntual, se ven alargados o desenfocados. Estos defectos se llaman defectos de aberración esférica, y lo produce la forma esférica en el tallado de un espejo. Es decir, ¿qué pasa? Los rayos que inciden en forma marginal, o sea, en las zonas más exteriores del espejo, se concentran en un punto más cercano que los que inciden o los que rebotan en la parte más central del espejo. Estos se concentran en un punto focal más distante. Ese pequeño segmento que existe entre los focos de los rayos que inciden en la periferia del espejo y los focos de los rayos que inciden en la parte más central del espejo, producen el alargamiento o los objetos alargados, desenfocados, que es lo que se llama aberración esférica. Eso se corrige con un trabajo de superficie en forma parabólica, es decir, el espejo no se termina en forma esférica, el tallado, sino que se lo abre hacia las puntas formando una parábola. Obviamente que este tipo de forma es imperceptible al ojo humano y se logra a través de instrumentos ópticos cuando se hacen las correcciones y pulido final de la superficie. En este caso, la terminación parabólica lo que logra es que todos los rayos, ya sean los marginales o los paraxiales, se concentren en un mismo punto, logrando una imagen perfectamente enfocada. Acá tenemos unas imágenes de distintos tipos de telescopios. A la izquierda, el refractor apocromático es la óptica más perfecta dentro de los refractores, que como les decía, logran concentrar todas las longitudes de onda que forman la luz blanca en un mismo punto, y eso, digamos, permite que las imágenes sean perfectamente puras, carentes de cromatismo, de halos de color, etc. Bueno, la construcción de espejos, digamos, con un poquito de investigación, de entusiasmo, de dedicación, se puede uno construir un espejo o de un telescopio de tipo Newton. Ese tipo de espejos se produce cortando vidrios de espesores que salen, el espesor
va a salir de una fórmula con respecto al diámetro. No quiero entrar en cosas muy técnicas porque no los quiero cansar, pero bueno, se trabaja con esmeriles, que es la imagen que vemos abajo, con distinta granulometría de esmeriles, de abrasivos, que van puliendo, van comiendo la superficie del vidrio hasta darle la forma deseada. Acá vemos a la izquierda un primer trabajo de desbastado y tallado. O sea, para tallar un espejo cóncavo se necesitan dos vidrios, uno que va a ser el espejo propiamente dicho y otro que se llama herramienta, y se utiliza para que a través de la fricción y del roce de una pieza con la otra, con los esmeriles en forma intermedia, se produce el desgaste de ambas piezas. Una queda en forma cóncava, que es la que va a formar el espejo, y la otra queda con una terminación convexa, que bueno, esa después se descarta. Después se hace una medición. La imagen de la derecha vemos un comparador centesimal que se usa para medir la profundidad que tiene esa concavidad en el espejo. Esa profundidad va a estar determinada en función de esa relación focal que hablábamos al principio, o sea, de la distancia que se va a concentrar los rayos en el punto focal. Cuanto más profunda sea esa concavidad, vamos a tener relaciones focales más cortas, o sea, telescopios más luminosos para espacio profundo, nebulosas, galaxias, ese tipo de objetos débiles. Y cuanto menos curvatura, o sea, cuanto menos profundidad tiene esa concavidad, nos va a dar una distancia focal más lejana, más larga, y nos va a permitir dar más aumentos para objetos brillantes como planetas y la Luna. Ahí vemos abajo otra forma de medir la flecha, que se llama la flecha, es la distancia desde la horizontal hacia la profundidad en que se come el vidrio para darle la curvatura. Bueno, para contarles más o menos brevemente qué consiste el trabajo del tallado de un espejo astronómico, como decíamos, primero se trabaja con dos vidrios iguales, con diámetros, generalmente son vidrios iguales en diámetro. Uno va a ser el telescopio propiamente dicho, el espejo para el telescopio propiamente dicho, y otro es la herramienta que se utiliza para desbastar o para quitar el excedente de vidrio hasta darle la curvatura. Entre esos dos vidrios se van colocando esmeriles, como les decía, de distinta granulometría. Se empieza con un tamaño de grano más grueso para empezar a comer la superficie, para ir profundizando la curvatura, y se va bajando a medida que se llega a la profundidad que se busca. Se van bajando el tamaño del grano. Obviamente que entre cada cambio de grano hay que limpiar perfectamente bien la superficie, hay que lavarlo bien, no puede quedar ningún tipo de resto del grano anterior para no volver a rayar la superficie, sobre todo cuando se empieza ya a trabajar en la terminación más fina de la superficie, cuando ya se trabajan con granos 400, 600, el número son granos muy finitos, que es para darle lo que se llama el alisado. Bueno, y ahí sí, cuando se va cambiando el grano cada vez más fino para que la superficie quede lo más pulida posible, ahí sí, entre cada cambio de grano se debe hacer una limpieza perfectamente de toda la superficie, se lava, y para evitar que quede cualquier tipo de resto del grano anterior más grueso que pueda arruinar todo el trabajo. Bueno, una vez que se va llegando, digamos, al acabado final, al pulido, que se llama, porque ya se trabaja con otro tipo ya no son esmeriles, sino que es un polvillo, es un polvo como es el óxido de cerio o el ferrite, que parece un talco, el elemento que se usa para darle el pulido final. Se empiezan a hacer una serie de controles ópticos, que para eso se usa un aparato que se llama el aparato de Foucault. Bueno, acá vemos algunos modelos de Foucault. El de la imagen de la derecha
fue el que hice allá por el año 2007 cuando tallé mi propio espejo. Es bien casero, pero que me sirvió para el objetivo de lograr el parabolizado que tuve que hacer para evitar la aberración esférica. Acá estamos viendo, se trabaja, este es un primer nivel de terminación, arriba a la izquierda, que se llama alisado, como les comentaba. Empieza a transparentarse nuevamente la pieza, y abajo de todo ya veo, digamos, estoy mostrando el espejo que hiciera, donde ya está prácticamente transparente, pulido. Y para lograr eso se trabaja con una torta de brea que se llama, que vemos arriba a la derecha, que se usa la misma herramienta para el tallado, se usa como base para armar una torta que se hace con una mezcla de brea perfectamente filtrada, sin impurezas, mezclada en proporción con resina vegetal, hasta lograr una consistencia que no sea ni muy dura ni muy blanda, a la que se le hace toda una serie de surcos y se la trabaja con el óxido de cerio, que es ese tipo de crema rosada, no sé si se alcanza a ver en la imagen. Eso es lo que lo va puliendo hasta dejarlo transparente. En ese proceso se van haciendo controles, se observa el objeto que está al frente en forma perpendicular al aparato de Foucault, se le proyecta una luz como una especie de estrella artificial a ese vidrio, y el reflejo de ese vidrio es lo que estamos viendo en las imágenes de la derecha y abajo. Esas imágenes que se ven con irregularidades, con depresiones, con salientes, es la superficie del vidrio a nivel micrométrico. O sea, es algo que el ojo no lo puede ver, sino que se ve a través de este aparato de Foucault. Con eso podemos ir viendo las imperfecciones, zonas más hundidas, zonas más salientes que tienen el espejo, y lo que hace estas imperfecciones es que todos los rayos, al rebotar en esa superficie, van a salir disparados en distintos ángulos. Entonces, cuanto la superficie presenta más deformaciones e irregularidades, depresiones, salientes, hundimientos, vamos a tener una imagen de peor calidad, porque los rayos, en vez de salir todos concentrándose a un punto focal, uno va a salir con un ángulo, otro con otro ángulo, porque va haciendo impacto en los distintos ángulos de las irregularidades que presenta la superficie. Acá estamos viendo una representación del corte de la sección de una superficie pulida. Vemos las zonas en rojo, son las protuberancias o los hundimientos, las depresiones que tiene la superficie, y ven ustedes, esas deformaciones son a nivel micrométrico, como les decía. A simple vista parece que está perfecto, que está la superficie sumamente lisa, pulida, transparente, pero presenta estas deformaciones a un nivel imperceptible por el ojo, y que se ven con las sombras a través del aparato de Foucault. Esta es una superficie parabólica. Por este tipo de sombra, este patrón de sombras que se forma, nos da a entender que el espejo está terminado en forma de parábola. Y como si recuerdan lo que le dije en diapositivas anteriores, la terminación parabólica es la terminación que se busca para que todos los rayos de luz, ya sea los marginales como los más centrales, se concentren en el mismo punto, y así lograr una imagen perfectamente puntual, perfectamente nítida y sin deformaciones. Acá estamos viendo a la izquierda la campana de alto vacío del laboratorio de óptica que depende de la Facultad de Astronomía en La Plata. Ahí tuve que enviar el espejo que tallé para que le hagan el aluminizado. El aluminizado se hace en forma muy rápida, se los cuento. Se colocan todos los vidrios ya perfectamente terminados, con los controles ópticos necesarios. Se cierra esa campana, se la somete a un alto vacío, y
cuando se logra un nivel de vacío determinado, se produce se encienden como una especie de alambres de aluminio que se encuentran al interior. A través de una corriente eléctrica se lo funde, por así decirlo, y en ese vacío se transforma en un gas que por precipitación se deposita en la cara superior de todos esos vidrios que están ubicados ahí dentro. Y queda la imagen como vemos a la derecha, con, digamos, la superficie perfectamente espejada en su parte superior. Bueno, los oculares los oculares son los elementos que usamos, son pequeñas lentes que son removibles. Uno va cambiando los oculares, que se ubican en el punto focal del telescopio. O sea, el objetivo del telescopio es concentrar, como habíamos dicho, los rayos de luz en un punto, y en ese punto se coloca el aumento. Los aumentos son los oculares. Son removibles y son de distinto tipo. Tenemos los del tipo Plössl, que son aquellas lentes mucho más elaboradas, más perfectas, que producen la mejor imagen. El tipo ocular es el que nos da los aumentos. O sea, cuando nosotros decimos 200x de aumento, 60x determinados aumentos, se logra a través de dividir la distancia focal de un telescopio dividido los milímetros de cada ocular. Por ejemplo, si nosotros tenemos una distancia focal de 1200 milímetros y tenemos un ocular de 6 milímetros de aumento, nos va a dar 1200 dividido 6, nos va a dar 200x de aumento. O sea, cuanto más chicos son los milímetros en los aumentos de los oculares, mayor aumentada nos da la imagen final. O sea, si queremos ver un espacio mayor, un campo mayor en el espacio, tenemos que utilizar oculares de 40, de 30, de 50 milímetros o de 20 milímetros, un intermedio. Si queremos tener más aumento, por ejemplo, para ver los planetas, la superficie de la Luna en forma más cercana, a un planeta como Júpiter en forma más cercana, tenemos que bajar los milímetros. Un 10 milímetros, un 6 milímetros sería lo ideal. Pero hay una relación, como en los telescopios, también en los oculares. Cuantos mayores milímetros tiene un ocular, tenemos menor aumento, tenemos mayor campo visual y sobre todo mayor luminosidad. O sea, si queremos ver galaxias y nebulosas, necesitamos un telescopio de focal corta. Recuerdan, cuanto la focal es más corta, es más luminoso, y un ocular de mayores milímetros, que son los más luminosos. Con esa combinación de instrumento y ocular, podemos tener una buena imagen para ver galaxias y nebulosas. En la parte de planetas, o sea, de objetos brillantes como la Luna, Júpiter, Saturno, Marte en su punto más cercano, necesitamos un telescopio de focal larga, que son menos luminosos, pero se le puede dar más aumento, combinado con un ocular de menor milímetro, por ejemplo con un 6 milímetros o 10 milímetros. Esas serían las combinaciones ideales para obtener imágenes óptimas. Depende el tipo de objeto que queremos observar, ya sea espacio profundo o planetas. Bueno, en cuanto a los accesorios que se utilizan también para complementar los telescopios, tenemos arriba a la izquierda el diagonal, que se llama, que es un espejo plano ubicado a 45 grados, y lo que hace es desviar los rayos hacia un ocular respecto del eje óptico. Generalmente cuando el telescopio, cuando hace alguna búsqueda de un objeto, a veces queda en una posición un tanto incómoda para poder observarlo, bueno, se desvía con este objeto, con esta diagonal, el eje óptico hacia un lugar más cómodo para poner el ocular y para poder observar. Abajo a la izquierda tenemos
lo que se llama el Barlow, es un aumento que lo que hace es duplicar, o sea, tenemos distintos tipos de Barlow, pueden ser 2x, 3x, hasta 5x. ¿Qué significa 2x? Significa que duplica la distancia focal del telescopio. Si tenemos un telescopio, volviendo al ejemplo de siempre, de 1200 milímetros, al colocarle este Barlow antes del ocular, vamos a pasar a tener un telescopio de 2400 milímetros, o sea, aumenta la imagen y la distancia focal del telescopio. A la derecha tenemos filtros. Los de arriba son generalmente filtros de banda estrecha, que se llama. Lo que hacen los filtros es precisamente seleccionar la frecuencia de luz que deja pasar. Por ejemplo, los de arriba se utilizan mucho para lo que es astrofotografía, para resaltar en las nebulosas, por ejemplo, el gas hidrógeno, el gas oxígeno. Los de abajo se usan generalmente para los de colores, se usan generalmente para planetaria, que es para destacar las atmósferas de los planetas gaseosos, sobre todo de Júpiter, las bandas centrales, los de Saturno, las bandas de Saturno, y el planeta Marte con su superficie, y sobre todo cuando a veces hay tormentas de viento que cambia la imagen de la superficie de Marte. Bueno, hay filtros que destacan mejor dichas tormentas. Bueno, y por último vamos a hablar un poquito de las monturas. La montura es la parte mecánica que une el telescopio con la base, digamos. Esta montura puede ser en forma manual o puede tener un movimiento a través de engranajes y motores que lo que hacen es contrarrestar la rotación terrestre y permitir que el objeto se mantenga inmóvil en el centro del campo ocular. Si nosotros apuntamos con un telescopio sin motorización, vamos a ver que el objeto, después de pasar un tiempo, se nos escapa del campo y desaparece, y vamos a tener que estar todo el tiempo corrigiendo el tubo para poder seguir enfocando u observando dicho objeto. Si tenemos una montura motorizada, bueno, el seguimiento lo hace en forma automática, contrarrestando la rotación terrestre. Hay dos tipos de monturas, las altazimutales y las ecuatoriales. Las altazimutales, digamos, se utilizan más que nada para observación, porque son dos ejes en forma ortogonal, pero son paralelas al plano de la Tierra. En cambio, la ecuatorial tiene un ángulo en un eje que se llama ascensión recta, que coincide con el ángulo de latitud del lugar en que nos encontramos. Este tipo de monturas se utilizan para hacer astrofotografía o digamos, el estudio de objetos como asteroides, etcétera. Bueno, entrando un poquito más en el tema, la montura altazimutal, el movimiento horizontal es paralelo al plano de la Tierra, o azimut, y el movimiento vertical es perpendicular al plano de la Tierra a altitud, como vemos acá en la imagen. La montura ecuatorial, digamos, como decíamos, tiene un eje de ascensión recta que es paralelo al eje polar. El seguimiento compensa el movimiento de la rotación de la Tierra, y el eje de declinación o distancia angular en grados desde el ecuador hasta el polo elevado. Acá vemos algunos ejemplos de monturas ecuatoriales. Tenemos de dos tipos: la del tipo alemán o la alemana y la de tipo de horquilla. Los grandes telescopios, en los observatorios, por ejemplo, que están en los Andes, o digamos los grandes telescopios en el mundo, usan la montura tipo horquilla. Acá vemos algunos ejemplos de espejos de único cuerpo, y acá vemos los espejos que se están utilizando actualmente. Son proyectos de armar un gran espejo con varios
varias unidades individuales que a los que se le ubican de una forma especial, dándole la curvatura exacta como para lograr la concentración de los rayos en un punto focal. Bueno, acá tenemos cómo cuando se utilizan espejos multicuerpos se pueden lograr instrumentos de mucho mayor tamaño que si se usa un solo espejo. Bueno, acá tengo algunos ejemplos de telescopio. El telescopio Keck, uno de los principales telescopios del mundo, ubicado en Hawái, en el monte Mauna Kea. El diámetro del espejo de estos telescopios es de 10 metros. El telescopio SALT en Sudáfrica, 11 metros de diámetro, y es segmentado, o sea, está formado por varias piezas, como veíamos anteriormente. Y bueno, este es el telescopio espacial Hubble, que tantas maravillas nos ha mostrado desde su ubicación en órbita y su reparación allá por el año 91, si mal no recuerdo. Otra imagen tomada por el Hubble, un cúmulo de galaxias. Cada uno de estos objetos son similares a nuestra Vía Láctea, o la galaxia donde estamos ubicados nosotros. Tengan en cuenta que cada uno de estos objetos están formados por cientos de miles de estrellas o soles. Bueno, la verdad que a veces no entra en la cabeza, ¿no? Y nos ponemos a pensar lo que estamos viendo. Otra de las galaxias notables, la galaxia del sombrero, si mal no recuerdo, está ubicada a algo de 30 millones de años luz, si mal no recuerdo. Bueno, los pilares de la creación, otra imagen memorable tomada por el telescopio Hubble, ubicada en la constelación del Águila, el planeta Júpiter. Otras galaxias, la nebulosa del Cono a la izquierda. Y bueno, esperemos que esta charla haya sido útil. Ha sido una breve introducción a lo que es un instrumento óptico como el telescopio y las distintas configuraciones para las distintas finalidades. Espero que haya sido de su interés y que no nos hayan aburrido demasiado. Ahora, bueno, los que quieran hacer alguna pregunta, estamos a disposición. Gracias. Bueno, muy bien, Román. Muchas gracias por la charla. Le invitamos a los que están mirando que hagan sus preguntas por el chat de YouTube o también por el correo sociedadlunarargentina@gmail.com. Mientras yo aprovecho para hacerle la mía, que es, bueno, para que nos cuente Román cómo fue ese proceso de animarse a empezar a construir un telescopio. ¿De dónde le vino la idea? Si tuvo algún tipo de ayuda. Más el proceso ahí de toma de decisión de emprender ese camino iniciático que debe ser construir un telescopio. Bueno, espero que les haya gustado la charla, que no haya sido un poco pesada, digamos, porque se hablan muchas cosas técnicas. Pero bueno, Alberto, sí, en realidad a mí siempre me gustó la astronomía desde cuando estudiaba en la facultad. Leía libros de astronomía, estaba estudiando arquitectura y leía libros de astronomía. Y cuando tenía 22 años, ya por el año 86-87, se me dio por hacer un primer telescopio. En ese momento no existía internet, no existían todas las facilidades que tenemos ahora. Y bueno, conseguí un espejo de 10 centímetros de diámetro, un F10. Y después, hablando con el padre de un amigo que era óptico, también conseguí un espejo plano y con un tubo de PVC de la construcción, armé más o menos un instrumento como pude, porque como ya sabemos, como dije, no existía en ese momento
todas las facilidades que nos da ahora el mundo de Internet, ¿no? Y bueno, y de nuevo en el año 2007, descubriendo la excelente página de Cielo Sur, donde estaba Silvia Smith, Miguel Ascolese, toda esa gente que trabaja en el Laboratorio de Óptica de La Plata, de la Facultad de Astronomía de La Plata. Había un grupo de constructores. Bueno, en ese momento tampoco existía WhatsApp, esas cosas. Uno se comunicaba por email. Y bueno, se armó un kit de construcción. Me acuerdo que uno se anotaba y ellos te mandaban 2 vidrios de 180 milímetros de diámetro, uno que iba a ser el espejo propiamente dicho y el otro la herramienta para el tallado, y los esmeriles también, con las distintas granulometrías como para trabajar. Y bueno, también había mucho material teórico. Nos basamos en el apunte del ingeniero Serafín Chabase, muy bueno también. Y bueno, como decía en el video, con un poco de dedicación y entusiasmo uno se larga a la tarea, acompañado por ese equipo de gente que también sabían mucho del tema. Estaban distribuidos en toda la Argentina, había gente de Uruguay, gente de Chile. Y bueno, el proceso de detallado me llevó un mes. Se me complicó un poco con el tema final, cuando uno empieza a hacer el figurado o el pulido, e intenta pasar de la esfera, de la terminación esférica, a la parábola, precisamente en función de lo que decíamos en la charla, para evitar la aberración esférica. Bueno, eso era como otro mundo, digamos. Uno viene haciendo el trabajo detallado, todo bien, siguiendo todo al pie de la letra, pero bueno, cuando llega ese momento, que hay que hacer una serie de trabajos ópticos con el Foucault, se trabaja con una máscara, se trabaja con patrones de sombra, y ahí se me complicó un poco el tema porque tuve que ir y venir en el trabajo de pulido, porque de la esfera pasé a una elipse. El patrón de sombra que mostraba el Foucault no era la parábola. Consulté mucho también al grupo, tuve que volver a pulir para volver a tomar la esfera, y de ahí fue unida y vuelta hasta que logré el famoso patrón de sombras que determina que uno ya tiene una parábola. Bueno, a partir de ahí me comuniqué con la gente del Laboratorio de Óptica de La Plata, le mandé el vidrio. Ellos le hacen un control primero al trabajo. Si el trabajo estaba muy mal, te lo mandan de vuelta. Pero bueno, evidentemente tan mal no estaba. Se lo aluminizó, ahí en la campana de alto vacío y me lo mandaron. También aproveché a adquirir en esa forma, en este caso pago. Le compré al laboratorio un espejo plano, que también tiene todo un sistema de trabajo. Tiene que ser una superficie perfectamente plana, para evitar las deformaciones. Y bueno, ahí armé con un tubo de PVC de 20 centímetros también de la construcción, el telescopio. Bueno, eso fue un poquito la síntesis de cómo se trabajó. Sí, Román me parece que lo hace muy sencillo, pero yo no sé si cualquiera está en condiciones de afrontar ese proceso. A ver, ¿cuál sería el grado de conocimiento? ¿Es mucho conocimiento teórico? ¿Es mucha paciencia? ¿Es mucho manejo de las manos, digamos, Mirá, de instrumental? Alberto, yo como toda persona no sabía nada al respecto. Me gustaba mucho la astronomía. Y lo fundamentalmente, no solo para esto, sino para todo orden de la vida, el entusiasmo es fundamental. O sea, cuando vos tenés entusiasmo y te fijás una meta en algo, sacás, no sé, fuerza, dedicación, voluntad, donde sea, para llegar a esa meta. Y eso hace que, bueno, me relacioné con gente idónea, leí mucho, leí también el libro de Jean Texero, aparte del apunte, como te decía, del ingeniero Chabase. Y bueno, no sé, para decirte, fue un trabajo con mucha dedicación, con mucho cariño por lo que hacía, a pesar de las dificultades en el tema del figurado, del parabolizado, que me llevó bastante. Uno no baja los brazos porque ya uno ve que ya está cerca, y que bueno, al final se pudo lograr, ¿no? Sí, es interesante para el que yo soy completamente lego en la materia.
Pero es impresionante ver la diferencia con, digamos, los resultados que genera una óptica de un telescopio construido artesanalmente respecto a un telescopio comprado. Eso puedo dar fe porque yo he observado por el telescopio Román, hemos sacado fotos, obviamente fotos que han publicado en nuestra debilidad particular, que es la Luna, en la revista de Lunar Observer. Así que sí, eso es realmente sumamente interesante. Hay que tomar ese, como digo, ese camino iniciático, es una especie de actividad zen, ¿no? Exactamente, sí, sí. De dedicarse. Así Es que un poco los así. nerviosos y los ansiosos como yo, o no nos animamos o bueno, podemos transformarnos en el camino. Sí, lo que le quería, a ver si lo puedo explicar a esto, la capacidad que tiene que tener un telescopio es de poder resolver lo mejor posible las estrellas. Por ejemplo, si tenemos dos estrellas que están muy juntitas en el cielo, que están separadas por 1 o 2 segundos de arco, un buen telescopio es el que logra separarla y ver una imagen de los dos puntos, digamos. Una óptica que está relativamente bien, a lo mejor vemos un solo punto, a pesar de que son dos estrellas. Eso depende de esa determinación a nivel micrométrico que se le da a la superficie. Esto es un poco más complejo también de explicar. Lo que sería el lambda, o sea, la longitud de onda de la luz, que para sacar una superficie perfecta se toma un valor que sale de lambda sobre 8. Lambda sería la frecuencia de una onda del espectro de luz visible, sería la que corresponde al color amarillo, que da un valor de 0,56 micrones. Bueno, eso se divide por 8 y ese valor da 0,07 micrones, o sea, es la imperfección, serían 7 cien milésimas de milímetro de irregularidad, por así decir. A ver si se entiende con este ejemplo. Si nosotros tenemos un espejo de 10 centímetros de diámetro, vamos a tratar de imaginarnos que tenemos un espejo de 10 centímetros de diámetro, para que ese espejo tenga una óptica perfecta, digamos, si a ese espejo lo ampliamos hasta 10 kilómetros, una óptica, diríamos, perfecta, nos daría una irregularidad, o sea, unas protuberancias y depresiones, que eran un poco lo que veíamos en las imágenes del control de Foucault. Entre esos valles y depresiones tendría que haber una diferencia de 7 milímetros en una superficie de 10 kilómetros, o sea, para que nos demos una idea la perfección que tiene que tener la terminación de la capa, digamos, de la terminación del espejo, para que logre una imagen con alta resolución. Pero como ya dije, esas cosas se pueden lograr a través de estos instrumentos que colaboran, que son el complemento para poder trabajar y llegar a ese nivel de perfección, ¿no? No sé si se entendió el ejemplo, pero resumiendo sería, tenemos que ampliar ese diámetro de 10 centímetros de espejo a 10 kilómetros y teniendo una irregularidad en la superficie de 7 milímetros, podremos considerar que estamos ante una óptica de excelente calidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Román. Muchas gracias a todos los que participaron de esta experiencia inédita para la astronomía entrerriana. Son las primeras actividades online para el público que se realizan, ¿no? Como nuevamente la Sociedad Lunar hace punta acá en Entre Ríos con respecto a actividades astronómicas que no se han realizado con anterioridad. Así que muchas gracias a todos por participar. Realmente ha sido una experiencia muy divertida. Los esperamos el sábado 27 de junio. Todavía vamos a confirmar la hora para un paseo virtual por la luna creciente. Vamos a hacer una observación telescópica a distancia de la luna. Vamos a hacer una especie de charla sobre lo que se ve ese día preciso, 27 de junio, sobre la superficie de la luna. No va a ser una charla sobre toda la superficie de la luna, sino solamente por lo que se ve exactamente, para que quienes puedan seguir la conferencia al aire libre podrán observar con binoculares, con algún telescopio pequeño la luna, y podrán ir viendo lo que uno está diciendo, o si no, rápidamente apenas termina la conferencia, podrán aprovecharla haciendo una observación
a distancia. Vamos a enfocarnos sobre todo para tener la más amplia gama de público posible en digamos, en lo que se puede observar con binoculares en la Luna o obviamente con telescopios pequeños. Sí, otra cosa que quería agregar, Alberto, es nosotros teníamos pensado hacer un taller de construcción de un espejo astronómico antes de la cuarentena, pero bueno, no surgió este problema. Pero que la idea es, después de que esto se termine, cuanto antes esperemos, la idea es organizar un taller de construcción de un espejo astronómico para que cada uno pueda ver la forma de poderse hacer su pequeña óptica, ¿no? Sí, no quería dar nada la sorpresa, pero sí, vamos digamos, estamos lamentablemente en estos periodos de aislamiento obligatorio, no pudimos concretar esa idea que ya estaba a punto de ser largada, pero por eso también para los que vayan a escuchar esta conferencia ahora o cuando quede en el canal de la Sociedad Lunar en YouTube, que los que estén interesados en formar parte de como decía, en este camino iniciático zen de construirse un telescopio, nos contacten porque estamos ahí con el curso en las gateras, tenemos materiales, tenemos todo, así que bueno, muy próximamente, apenas el gobierno nos dé la libertad para reunirnos, así lo haremos. Muy bien. Entonces esperemos encontrarnos para el sábado 27, prosiguiendo nuestro ciclo Astronomía en Cuarentena. Desde ya, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias por acompañarnos.